aunque usted no lo crea. Que cómo se les ocurre darle un premio que implica un reconocimiento, ¿no?, a las luchas por la libertad de expresión, de pensamiento. A mí, a Chávez, ese tirano que ha cerrado no se sabe cuántas emisoras de radio, que persigue periodistas, que atropella. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. La repetición. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. No se extraña a nadie cuando en Venezuela el Estado tome, si lo considera, y hay razones, decisiones en torno a algunos medios de comunicación que allá en nuestra patria siguen practicando el terrorismo. Que persigue periodistas, que atropella. Los dueños de los canales de televisión, los cuatro, no se salva ninguno. No se salva ninguno. El dueño de Radio Caracas Televisión, el dueño de Televen, el dueño de Venevisión, el dueño de Globovisión deberían estar presos tras las rejas. Tras las rejas deberían estar por golpistas y por terroristas. Que persigue periodistas, que atropella. Eso se va a acabar. Ese loco con ese cañón se va a acabar, o me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías. Yo un día de esto voy a agarrar una imagen del señor Rabel para que todos lo conozcan, porque levanten la mano quienes lo conocen aquí. Nadie lo conoce, entonces a lo mejor él anda por ahí, bueno, y a lo mejor dice, mire, yo estoy con Chávez, y a lo mejor ustedes le creen. Entonces hay que identificar los enemigos de la revolución. Mire, pero aquí tenemos dos indigentes que ¿usted cree que se nos va a llevar para Miraflores? Muéstralo, a ver. Que persigue periodistas, que atropella. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en sentencia a favor de los trabajadores de Globovisión, concluyó que el discurso de altos funcionarios de gobierno incide directamente en las agresiones que sufren los periodistas. Agresiones que ocurren reiteradamente en el ejercicio de sus labores diarias. En su sentencia, la Corte más importante del hemisferio determinó: el contenido de algunos discursos, por la alta investidura de quienes los pronunciaron y su reiteración, implica una omisión de las autoridades estatales en su deber de prevenir los hechos, pues pudo ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal que derivaran en actos de violencia contra las presuntas víctimas, así como en obstaculizaciones a su labor periodística. Las televisoras del extremismo derechista, esas televisoras que de hace tiempo vienen siendo utilizadas por el extremismo antinacional, por el extremismo capitalista, salvaje, entreguista, por ese lacayismo que aplaude al imperio y apuñalea a su propia patria. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. Mira este titular perverso: ni Mercal se salvó de la inflación. Fíjate qué cosa, ¿no? Qué cosa, Eleazar. Inflación en Mercal. Compadre Eleazar, te pido que lo piense y trata de que aquí se publique de que en Mercal la inflación es cero, prácticamente es cero, Eleazar, en 5 años, te lo puedo demostrar, compañero. Inflación en Mercal. Mira, esto no es que dijeron una gran mentira, y yo llamo a que reflexionen. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. Cerrar Globovisión, decía, no, que esa cloaca siga abierta para que todo el mundo la vea.
y para que el mundo venga y vean lo que es Venezuela. ¿Sí? Ahora, tengamos la fortaleza de luchar contra esa cloaca. No se les olvide a los canales privados, a Televen, al otro y a la otra, que tienen que estar en el marco de la ley, porque si no sus concesiones pueden ser revocadas. Después no vayan a decir que no se los avisé. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. Aquello de Goebbels, una mentira, repítela todos los días, 100 veces, 500 veces, y bueno, se termina convirtiendo en una verdad. Y la verdad, niégala, escóndela, desfigúrala todos los días, y la verdad verdadera termina convirtiéndose en una mentira, y así tenemos el mundo al revés. Aunque usted no lo crea.